Imagínate estar en Virginia Beach en los años 1930, entrando a un cuarto modesto donde un hombre se acostaba, cerraba los ojos y entraba en trance. Los presentes no esperaban teología, estaban desesperados por respuestas. Y entonces Casey, en una de sus lecturas más impactantes de 1932, declaró que la conciencia crística no era un misterio distante reservado para los santos, sino una fuerza viviente que ya existía dentro de cada alma. Esto fue impactante, porque en una época cuando la religión se enfocaba frecuentemente en el pecado y el castigo, Casey señalaba algo transformador. Despertar el Cristo interior podía sanar cuerpos, restaurar familias y guiar vidas. Dejó en claro que Jesús fue el ejemplo perfecto de esta conciencia, pero no el único llamado a encarnarla. El Cristo, dijo Casey, es el patrón para cada alma. Piensa en el peso de esas palabras. Si es verdad, significa que ya llevas dentro de ti la misma luz que guió a Jesús, y que el verdadero propósito de tu vida es despertarla. Antes de continuar, quiero que hagas una pausa y consideres, ¿qué tan diferentes serían tus decisiones si vivieras cada día sabiendo que la conciencia crística ya está dentro de ti? Si esta pregunta mueve algo en ti, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para que podamos ver qué tan lejos se está expandiendo este mensaje. Casey explicó que despertar la conciencia crística no se trataba de seguir dogmas, sino de vivir principios que nos alinean con Dios. Dio pasos prácticos una y otra vez. Comienza cada día con oración para dirigir tu mente hacia el propósito divino. Entra en meditación para callar el ego y escuchar la voz interior. Practica el perdón, aun cuando se sienta imposible, y sirve a otros desinteresadamente. Estas no eran ideas abstractas, eran disciplinas concretas que ofrecía a personas enfrentando circunstancias insoportables. Durante una sesión que cambió la vida entera de una familia, a una madre preocupada por su hijo enfermo, le dijeron que aunque la atención médica era importante, la sanación más poderosa venía de alinearse con el Cristo interior, expresando amor, fe y paz en el ambiente del hogar. La familia después testificó que este cambio de conciencia transformó no solo la recuperación del niño, sino todo su hogar. Esto es lo que Casey quería decir con despertar. No es un milagro repentino que cae del cielo, sino el cultivo constante de la conciencia divina en las decisiones diarias. E insistió que este camino estaba disponible para cualquiera, rico o pobre, educado o sin educación, cristiano o no. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Casey dejó en claro que la conciencia crística está bloqueada no por falta de religión, sino por el egoísmo, el miedo y la obsesión material. Advirtió que cuando dejamos que la codicia o la ira nos controlen, creamos barreras dentro de nosotros mismos que ocultan la luz de Dios. El despertar, por lo tanto, no se trata de agregar algo nuevo, sino de remover los obstáculos que ya cubren la chispa divina interior. Instó a las personas a examinar sus pensamientos, porque cada pensamiento crea un impacto. Los pensamientos amorosos expanden la conciencia crística. Los pensamientos egoístas la encogen. En sesiones durante tiempos de guerra, cuando las familias le suplicaban esperanza, mientras sus hijos luchaban en el extranjero, Casey les recordó que a través de la oración y la meditación podían extender amor que llegaría más allá de la distancia, creando un campo de protección. Para algunos esto fue más que consuelo, se convirtió en prueba, ya que muchos después describieron momentos cuando sus seres queridos sintieron una paz inesperada en medio de la batalla. Esta fue la afirmación audaz de Casey. La conciencia crística no es teórica, es poderosamente real y actúa cuando nos alineamos con ella. Y sin embargo, Casey también dio una advertencia que aún importa hoy. Dijo que la conciencia crística es el verdadero destino de la humanidad. Pero si la ignoramos, invitamos al caos y la destrucción. Previó divisiones, guerras y sufrimiento si suficientes personas fallaban en despertar. Pero nunca habló con desesperanza. Su mensaje siempre fue de esperanza,
porque creía que incluso un pequeño grupo de almas despiertas podía cambiar el futuro de una nación entera. Vio a América misma como teniendo una responsabilidad espiritual, no dominar, sino servir como un faro de despertar espiritual para el mundo, e insistió que esta misión solo podía cumplirse si los americanos vivían según el patrón crístico interior. Imagínate escuchar eso durante los 1940s, cuando el mundo estaba en llamas. No era solo consuelo, era un llamado a la responsabilidad. La enseñanza de Kayse permanece igual hoy. La conciencia crística no está esperando ser descubierta en el cielo, está esperando que la despiertes en tu propio corazón. Cuando Edgar Cayce hablaba sobre cómo despertar la conciencia crística, siempre regresaba a la misma base. Es un proceso de práctica, no una revelación instantánea. Dejó en claro que el despertar comienza con la alineación diaria. La oración, explicó, es como hablamos con Dios, pero la meditación es como escuchamos. En una de sus sesiones durante la guerra, describió la meditación como sintonizar una radio. La señal divina siempre está presente, pero debemos aquietar el ruido del miedo y la distracción para escucharla claramente. Las personas que aplicaron esta práctica reportaron experiencias notables. Algunos describieron paz interior donde había habido ansiedad, otros afirmaron que recibieron orientación directa sobre decisiones con las que habían estado luchando. Cayce siempre enfatizó que esto no se trataba de perseguir visiones o señales sobrenaturales, sino de desarrollar una relación constante con el Cristo interior. Esa relación, dijo, transforma la manera en que vivimos, porque cambia el centro del poder del ego al alma. Imagínate que te dijeran esto en Virginia Beach durante los 1940s, cuando la nación estaba consumida por el miedo de una guerra global. Para aquellos que escucharon, estas palabras ofrecieron no solo esperanza, sino un mapa para la supervivencia a través de la fe. Pero Cayce también insistió que el despertar no es posible sin perdón. Explicó que cada rencor, cada resentimiento, cada herida no sanada, actúa como una piedra cubriendo la luz de Cristo en nosotros. El perdón, dijo, es el acto de limpiar el camino para que la luz pueda brillar de nuevo. Y esto no era solo teoría. Durante una sesión que cambió la vida de una mujer, Cayce le dijo que su enfermedad persistente estaba siendo agravada por la ira que cargaba hacia un miembro de la familia. Le instó a liberar esa amargura y al hacerlo, ella reportó tanto mejoramiento emocional como físico. Esto se convirtió en uno de los temas consistentes de Cayce. El perdón no es por el bien de la otra persona, sino por nuestro propio despertar. Al perdonar, desmantelamos las paredes interiores que nos separan de Dios. Y esto fue revolucionario, porque reenmarcó el perdón de un deber moral a una tecnología espiritual. No se trataba de ignorar las ofensas, se trataba de elegir que el Cristo interior fuera más fuerte que el dolor infligido en nosotros. Otro paso crucial que Cayce enseñó fue el servicio. Dijo que la conciencia crística despierta más completamente cuando servimos a otros sin esperar recompensa. Recordó a las personas que Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos, demostrando que la verdadera grandeza se expresa a través de la humildad. En innumerables lecturas, Cayce dijo a los buscadores que su sanación y guía vendrían cuando cambiaran de deseos egocéntricos a actos de amor y servicio. Explicó que el servicio podía ser tan simple como consolar a un vecino, alimentar a alguien necesitado, o ofrecer una palabra amable en el momento correcto. Cada acto de servicio, dijo, es un eco de la conciencia crística hecha visible. Este principio dio a las personas ordinarias una manera de encarnar la conciencia divina en sus rutinas diarias. Hizo el despertar accesible para todos, no solo místicos o clero. Y para aquellos luchando durante la depresión o tiempos de guerra, esta enseñanza les dio un sentido de propósito y dignidad incluso frente a las dificultades. Y sin embargo, Cayce también confrontó el mayor desafío directamente, el miedo. Declaró que el miedo es el mayor enemigo de la conciencia crística, porque nos ciega a la verdad de nuestra naturaleza divina. Instó a las personas a reemplazar el miedo con fe,
recordándoles que cada alma es hijo de Dios. En una sesión memorable, le dijo a un hombre paralizado por el miedo al fracaso que su verdadero éxito vendría no a través del esfuerzo, sino a través de la rendición al Cristo interior. Ese hombre después describió una transformación en su vida, donde las mismas oportunidades que temía perder comenzaron a abrirse ante él una vez que dejó de resistir y comenzó a confiar. El mensaje de Kayse fue consistente: el miedo contrae, el amor expande. Y despertar la conciencia crística es el proceso de expandirse tan completamente en amor que el miedo ya no puede controlarnos. Esto no es solo poesía espiritual, es verdad práctica, como puede atestiguar cualquiera que haya enfrentado el miedo con fe. La enseñanza de Kayse no se trataba de evitar la lucha, sino de transformar cómo la enfrentamos. Kayse frecuentemente decía que despertar la conciencia crística es como descubrir una luz que siempre ha estado ahí, oculta bajo capas de duda, egoísmo y distracción mundana. Enfatizó que ningún alma nace sin esta semilla de divinidad, pero la mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta. En una sesión que conmovió profundamente a toda una familia, Kayse describió al Cristo interior como un patrón o plano puesto en el alma desde el mismísimo comienzo de la creación. Explicó que las luchas de la vida, las dificultades que soportamos e incluso los errores que cometemos son todas oportunidades para redescubrir y vivir según este patrón. Y aquí es donde Kayse se apartó marcadamente de la religión convencional de su época. No dijo que el despertar estaba reservado para unos pocos elegidos. En cambio, declaró que este era el verdadero destino de cada alma. Piensa en el impacto: un agricultor en Kentucky, una madre en Nueva York o un soldado en el extranjero. Todos llevaban dentro de ellos la misma chispa divina que Jesús encarnó. Despertarla, dijo Kayse, era el verdadero significado de la salvación. Pero lo que pasó después sorprendió incluso a aquellos que más confiaban en él. Kayse explicó que despertar la conciencia crística no se trata de escapar del mundo material, sino de transformarlo. Dijo que la espiritualidad y la vida diaria no pueden separarse. Si oras por la mañana pero tratas a otros con amargura durante el día, estás bloqueando la misma conciencia que buscas. El despertar requiere consistencia, vivir cada momento como si Cristo estuviera dentro de ti, porque Él está. Kayse dijo a los buscadores que vigilaran no solo sus acciones, sino sus pensamientos, porque cada pensamiento lleva poder creativo. Los pensamientos amorosos construyen un puente hacia lo divino. Los pensamientos destructivos refuerzan la separación. Recordó a las personas que Jesús no se retiró del mundo. Se involucró completamente, trayendo conciencia divina a las interacciones humanas ordinarias. Y Kayse instó a todos a hacer lo mismo. Esto hizo su enseñanza radical, pero también práctica, porque dio a las personas ordinarias una manera de vivir su espiritualidad justo en medio de sus luchas diarias. Kayse también conectó la conciencia crística con la sanación de una manera que continúa inspirando hoy. Frecuentemente decía que la verdadera sanación viene cuando la mente, el cuerpo y el espíritu están alineados con la ley divina. En sesiones documentadas, dijo a personas con enfermedades crónicas que sus cuerpos podían mejorar si despertaban al amor y la paz del Cristo interior. Explicó que la enfermedad frecuentemente comienza en la mente y el espíritu, y cuando esos se corrigen, el cuerpo tiene mayor poder para sanar. Para algunos, esta guía llevó a recuperaciones notables. En un caso, una mujer luchando contra una enfermedad por años reportó mejoramiento después de seguir el consejo de Kayse de meditar diariamente en la presencia de Cristo dentro de ella. Estas historias se esparcieron rápidamente, convenciendo incluso a los escépticos que había algo real detrás de las palabras de Kayse. No solo estaba hablando en metáforas, estaba señalando a un poder viviente que podía cambiar vidas de maneras medibles. Y para las familias luchando con miedo a la enfermedad durante la depresión y tiempos de guerra, este mensaje ofrecía esperanza como ninguna otra cosa.
Otro punto que Kaiser hizo repetidamente fue que despertar la conciencia crística no puede suceder en aislamiento. Insistió que la comunidad juega un papel esencial. En Virginia Beach, frecuentemente alentó a grupos a reunirse juntos, meditar, orar y estudiar no solo las escrituras, sino sus propias experiencias interiores. Explicó que cuando las personas se reúnen con la intención de despertar a Cristo interior, la energía combinada amplifica el efecto para cada individuo. Lo describió como afinar múltiples instrumentos a la misma nota. Juntos crean armonía que ningún instrumento solo puede lograr. Esta enseñanza influyó en la formación de grupos de estudio a través del país, muchos de los cuales aún existen hoy. Para americanos viviendo en tiempos de soledad e incertidumbre, estos grupos se convirtieron en salvavidas, donde las personas descubrieron no solo amistad, sino un compromiso compartido de vivir el patrón crístico. La visión de Kaiser era que estas comunidades eventualmente se extendieran hacia afuera, transformando vecindarios, ciudades y naciones. Vio la conciencia crística no solo como un despertar personal, sino como la clave para la renovación global. Kaiser también dejó en claro que despertar la conciencia crística es un viaje de toda la vida, no un evento místico singular. Explicó que cada día presenta una elección, si vivir desde el ego o desde lo divino interior. En una lectura que se quedó con muchos, dijo: «El Cristo está en tu medio cada vez que eliges amor sobre miedo». Palabras simples, pero llevaban un peso inmenso. Comparó el proceso con construir un templo, piedra por piedra. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada oración de rendición es otra piedra puesta en los cimientos del alma. Y con el tiempo, ese templo se convierte en la expresión viviente de la conciencia crística. Por esto instó a las personas a no buscar milagros instantáneos o experiencias dramáticas, sino a mantenerse fieles en las pequeñas disciplinas. El despertar, dijo, es gradual, pero es imparable una vez que el corazón se fija en el amor. Alentó a las personas a no juzgar su progreso por resultados externos, sino por la paz creciente interior. Esa paz, prometió, es la señal segura de que Cristo ha despertado en el alma. Y sin embargo, Kaiser no ocultó las luchas que vienen con el despertar. Admitió que aquellos que se comprometen con este camino pueden enfrentar pruebas, porque el ego resiste perder control. El miedo, la duda y los viejos hábitos se levantan para desafiar la nueva conciencia. Pero recordó a las personas que incluso Jesús enfrentó tentación y que estas batallas no son fracasos, son el campo de prueba del alma. Tranquilizó a los buscadores que cada revés puede convertirse en crecimiento si se encuentra con humildad y oración. De esta manera reenmarcó la lucha como una parte esencial del despertar. En lugar de desanimarse, dijo a las personas que vieran las dificultades como oportunidades para elegir amor una y otra vez. Con el tiempo, estas elecciones repetidas fortalecen el alma, hasta que el Cristo interior brilla más luminoso que las sombras del miedo. Para aquellos escuchando en los 1940s, esto fue un poderoso aliento. Sus dificultades no eran señales de abandono, sino invitaciones a acercarse más a Dios. Quizás la parte más controversial de la enseñanza de Kaiser fue su insistencia en que la conciencia crística es universal, no confinada a una religión. Dijo claramente que esta conciencia pertenece a cada alma, sin importar su tradición. Jesús, en sus palabras, fue la encarnación perfecta, pero el patrón existe en todos. Esto desafió siglos de exclusividad, pero también abrió la puerta a una visión más amplia de unidad. Kaiser previó un tiempo cuando la humanidad finalmente reconocería esta verdad, y cuando lo hiciera, la división y el odio se desvanecerían. Creía que las guerras y los conflictos vienen de olvidar que cada persona lleva la misma chispa divina. Despertar la conciencia crística, por lo tanto, no es solo personal, es la medicina que el mundo desesperadamente necesita. Y por esto habló con urgencia, diciendo que el futuro de la civilización dependía de que suficientes personas eligieran vivir por el patrón crístico. Su voz fue una advertencia,
pero también una promesa de que el despertar es posible si la humanidad está dispuesta. Una de las maneras más prácticas que Kayse aconsejó a las personas para despertar fue a través de lo que llamó la práctica de la presencia. Alentó a los buscadores a llevar una conciencia de Cristo en cada actividad, desde el trabajo hasta la familia, hasta el descanso. No se trataba de retirarse de la vida, sino de infundir la vida con conciencia divina. Dijo a las personas que cada encuentro, cada conversación, cada decisión podía ser una oportunidad para expresar a Cristo. Esto fue radical en su simplicidad, porque significaba que nadie tenía que esperar un servicio religioso o una ocasión especial. El despertar podía suceder en la cocina, en el campo, en el mercado, donde sea que se hiciera la elección de amar. Y esto democratizó la espiritualidad, dando dignidad a lo ordinario y santidad a lo cotidiano. Para muchos americanos de su tiempo, esta enseñanza fue liberadora. Significaba que Dios no estaba lejos, sino presente en cada momento, esperando ser reconocido. Y una vez reconocido, todo en la vida comenzó a cambiar. Kayse también vinculó el despertar de la conciencia crística al destino colectivo de la humanidad. Frecuentemente advirtió que si los individuos fallaban en reconocer lo divino dentro de sí mismos y otros, el mundo enfrentaría consecuencias de división, codicia y conflicto. Pero si suficientes almas despertaban, la humanidad podría entrar a una nueva era de paz y cooperación. Describió esto como una ley espiritual. La conciencia da forma a la realidad. Así como un solo acto de bondad puede cambiar la atmósfera en una familia, una masa crítica de almas despiertas podía cambiar el destino de las naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, instó a las personas no solo a orar por la victoria, sino a orar por el despertar de Cristo dentro de los líderes del mundo. Dijo que solo cuando los líderes gobiernen desde la conciencia divina puede establecerse la verdadera paz. Esta enseñanza impactó a los oyentes como tanto idealista como profundamente práctica. Era idealista porque demandaba transformación al más alto nivel, pero práctica porque comenzaba con la elección individual de cada persona. Al vivir como si Cristo estuviera dentro, insistió Kayse, contribuimos a una ola de cambio mucho más grande que nosotros mismos. Pero lo que pasó después mostró cuán profundamente las personas creían en su mensaje. Grupos a través de América comenzaron a formar círculos de estudio, inspirados por el aliento de Kayse, donde hombres y mujeres se reunían para meditar, leer escrituras y compartir sus esfuerzos para despertar a Cristo interior. Estos grupos frecuentemente reportaron experiencias poderosas, conflictos disolviéndose, sanaciones ocurriendo y un sentido abrumador de unidad que trascendía diferencias de trasfondo o denominación. Para muchos, esta fue la primera probada de lo que Kayse había descrito, la realización de que la conciencia crística no es una teoría, sino una presencia viviente que se manifiesta cuando las personas se alinean juntas. Estas comunidades se convirtieron en semillas de transformación, y algunas aún existen hoy, llevando adelante la visión de Kayse al siglo XXI. Se mantienen como prueba de que el despertar no está confinado a la experiencia mística de una persona, sino que puede convertirse en una realidad compartida. Kayse también fue realista sobre los desafíos de sostener este despertar. Explicó que la sociedad está llena de distracciones, materialismo, competencia, miedo, que constantemente alejan a las personas de la conciencia divina. Instó a los buscadores a guardar sus mentes y corazones, a elegir cuidadosamente en qué se enfocaban, porque la atención es el canal de la creación. Les dijo que reemplazaran pensamientos destructivos con constructivos, que llenaran sus mentes con escrituras, oración e ideas elevadoras. Frecuentemente decía, la mente es el constructor. Con esto quería decir que lo que pensamos consistentemente da forma no solo a nuestro propio destino, sino al mundo que nos rodea. Despertar la conciencia crística, entonces, no es una esperanza pasiva, sino una disciplina activa de pensamiento, palabra y obra. Es entrenar al alma para reflejar a Dios en cada detalle de la vida,
Esta disciplina puede sonar exigente, pero Kaise tranquilizó a sus oyentes que trae gozo, libertad y paz mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Al final, la enseñanza de Kaise sobre despertar la conciencia crística no era una teoría para debatir, sino un desafío para vivir. Señaló a Jesús como el modelo perfecto, no para que lo adoráramos desde la distancia, sino para que siguiéramos su ejemplo de cerca. Las palabras de Kaise permanecen tan urgentes ahora como lo fueron en los 1930s y 40s. La conciencia crística está dentro de ti, esperando ser despertada. Tus pensamientos, tus acciones, tu perdón, tu servicio, todo es parte de este despertar. Y el futuro de la humanidad misma depende de cuántos de nosotros elijamos vivir por este patrón. Así que la pregunta no es si la conciencia crística es real, lo es. La pregunta es si la vas a despertar en tu propia vida. Si este mensaje te ha tocado, toma un momento ahora para compartir tus pensamientos en los comentarios, suscríbete a este canal y únete a una comunidad comprometida a vivir estas verdades. Como Kaise nos recordó, no es lo que sabemos sino lo que vivimos lo que importa. Y al vivir la conciencia crística, no solo nos transformamos a nosotros mismos, ayudamos a transformar el mundo,